Bien, vamos a continuar con esta segunda parte del biotutorial en el que intento explicar de forma general ¿eh? eh, aquellos conceptos de los diagramas de clases que os vais a encontrar, ¿vale? A la hora de realizar vuestros ejercicios. Destacar lo más importante que tienen los diagramas de clases. Ya he dicho muchas veces en clase y lo sabéis que los diagramas de clases son unos diagramas, un lenguaje, una especificación normalizada que nos permite diseñar sistemas de software. Ya he dicho también muchas veces que los diagramas de clases están directamente relacionados con los lenguajes de programación orientados a objetos, como C Sharp, C++, Java, etcétera, etcétera. Y el paso natural en la ingeniería del software orientado a objetos es pasar de los diagramas de clases a las clases, ¿de acuerdo? Las clases y después instanciarlas en objeto mediante los diferentes lenguajes de programación orientados a objetos que conocemos o conoceremos a lo largo del curso. Bien, continuamos con la segunda parte del biotutorial y vamos a analizar lo que es la herencia, ¿de acuerdo? Fijaros, tenemos una clase persona con tres atributos, DNI, nombre y dirección. Y después tenemos aquí 5 clases, la clase alumno, la clase profesor, la clase personal de limpieza, aunque lo he puesto limpieza, la clase administrativo y la clase de seguridad. Estas 5 clases, ¿de acuerdo? Son clases hijas de la clase persona y heredan tanto sus atributos como sus métodos. Es decir, la clase alumno va a tener los atributos DNI, nombre, dirección y además el atributo expediente y una serie de métodos específicos para la clase alumno. La clase profesor va a tener también los atributos DNI, nombre y dirección y el atributo NRP, número de registro personal. La clase, bueno, le he puesto limpieza, pero sería personal de limpieza, tendría los atributos DNI, nombre y dirección y un atributo que me he inventado, que sería más o menos carnet manipulador de productos químicos peligrosos. Nos interesa almacenar información sobre si ese personal de limpieza, pues por ejemplo, puede entrar al laboratorio de química a realizar allí pues, limpiezas o desinfecciones de las prácticas o los experimentos que han hecho los profesores y los alumnos, ¿de acuerdo? El administrativo, me he inventado también ahí un atributo, ¿vale? Que sería pues una especie de certificado si es apto en el uso de software avanzado de gestión de centros docentes, ¿de acuerdo? Tampoco tiene más importancia estas iniciales de aquí, ¿vale? Y en este caso la clase seguridad, ¿vale? Que sería también hija de la clase persona, donde me he inventado pues, un atributo, en este caso, de si tiene el certificado de pues, defensa personal, ¿de acuerdo? En este caso, el empleado de seguridad. Fijaros, todas estas clases de aquí, que en su momento se van a transformar en objetos, en instancias, tienen en común estos atributos de aquí, ¿vale? Todos tienen DNI, nombre y dirección y una serie de métodos que son comunes a todos. Pero fijaros, cada uno de ellos va a tener unos atributos que los van a diferenciar del resto y van a desempeñar un papel, un rol en el sistema distinto. ¿eh? ¿Cómo he plasmado eso? Fijaros, bueno, ni que decir tiene que estamos aún en el ejemplo del instituto, ¿de acuerdo? El ejemplo de cómo informatizaríamos un instituto, cómo crearíamos un software de gestión de nuestro instituto, ¿vale? Pues fijaros, estas tres clases de aquí, alumno, profesor, limpieza y administrativo, cada una de ellas realizaría un rol determinado. Fijaros, he creado aquí una clase módulo y otra clase aula. Fijaros, un alumno, a lo largo de su existencia en el sistema, desde que entran primero de la ESO hasta que finaliza un ciclo formativo de grado superior, ¿vale? Va a asistir a uno o muchos módulos. No tiene sentido tener almacenado información sobre un alumno en el instituto que no asiste a ningún módulo, ¿de acuerdo? Y un módulo, ¿vale?
A un módulo van a asistir uno o muchos alumnos, ¿de acuerdo? Aquí habría que poner, no se me ha olvidado, bueno, falta de tiempo, habría que poner una clase asociación, al igual que aquí, ¿de acuerdo? Donde llamaríamos alumno-módulo y pondríamos, por ejemplo, el curso, ¿de acuerdo? Donde teníamos información sobre ese alumno, en qué módulo ha asistido, en qué determinado curso. Información histórica de interés para que nuestro sistema funcione. ¿De acuerdo? Fijaros, muy importante, lo que voy a explicar ahora. Profesor, la clase profesor interactúa con la clase módulo de una forma distinta, porque así como un alumno asiste a un módulo, un profesor imparte, ¿eh? uno o muchos módulos, ¿de acuerdo? A lo largo de su existencia en el sistema. Y fijaros esta restricción que he introducido. Un módulo va a ser impartido siempre por un profesor, ¿vale? Lo he hecho para simplificar, para ampliar la casuística. No suele ser así, es decir, un mismo módulo a lo largo de su existencia lo imparten varios profesores. Pero imaginaros que hay un profesor con plaza fija que imparte el módulo de bases de datos, ¿de acuerdo? Y el módulo de hardware, ¿eh? De los diferentes módulos, ¿de acuerdo? Fijaros, esta clase está relacionada con esta clase a través de esta asociación. Son roles distintos, ¿de acuerdo? A la hora de interactuar con este módulo, con este elemento, con esta abstracción que hemos sido capaces de deducir que existe en el sistema, ¿eh? este, este, esta clase, la clase profesor, interactúa de una manera distinta a como lo hace alumno. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y fijaros, otro ejemplo más. Un administrativo, este administrativo que hereda de la clase persona, que tiene una serie de atributos comunes a todos estos de aquí, ¿vale? Pero independientemente tiene de los demás, tiene un atributo que lo diferencia y una serie de métodos que lo diferencian también de los demás, ¿vale? Aunque tiene atributos y procedimientos comunes. Fijaros, un administrativo crea o da de alta en el sistema uno o muchos módulos, ¿vale? Es decir, alguien tiene que ponerse delante de la pantalla de un ordenador y dar de alta un módulo, ¿vale? Y fijaros, este módulo va a ser dado de alta por un administrativo. Vamos a suponer que cuando se crea un ciclo formativo nuevo o se reforma un ciclo formativo existente o se da de alta en el centro un ciclo formativo, ¿de acuerdo? Un único administrativo lo da de alta, ¿de acuerdo? Ese módulo lo da de alta un único administrativo y ese administrativo puede dar de alta, mientras trabaje en el instituto, muchos módulos. Fijaros, vuelvo a recalcar, ¿vale? Tres clases distintas, alumno, profesor y administrativo. Clases hijas de una clase persona. ¿Por qué? Porque tienen atributos y comportamientos comunes, aunque después cada uno de ellos va a realizar, ¿vale? Va a ejecutar un rol distinto. Un alumno asiste a un módulo, un profesor lo imparte y un administrativo lo crea, ¿de acuerdo? Cada uno va a tener atributos distintos y métodos distintos, porque la forma de interactuar en el sistema va a ser evidentemente distinta. Cada uno va a cumplir un rol, una función, ¿de acuerdo? Fijaros, seguimos con más ejemplos. La clase aula, nosotros hemos llegado a abstraer esa clase aula. Es un elemento, en este caso que va a tener, que es importante que tenga información relacionada que vamos a almacenar en el sistema y es un elemento que, por decirlo de alguna manera, tiene vida propia y es necesario para que el sistema funcione, ¿de acuerdo? Y este aula, entre otras muchas clases, ¿vale? Interactúa con estas dos de aquí, con la clase personal de limpieza y con la clase seguridad, ¿vale? Personal de seguridad. Fijaros, una, la clase limpieza está relacionada con la clase aula, con la clase aula de esta manera. Un personal de limpieza, una persona de limpieza, ¿vale? Puede limpiar, fijaros el nombre del rol, aunque confunde, a ver si puedo subirlo, sí, mira, vamos a subirlo aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Para que no se confunda con esta asociación de aquí. Fijaros, la clase limpieza está relacionada con la clase aula de tal manera que una persona encargada de la limpieza, dada de alta en el servicio de personal
personal de limpieza, a lo largo de su existencia en el instituto, mientras dure su contrato de trabajo, va a limpiar una o muchas aulas. Evidentemente, cuando más aulas limpie, más productiva será esta persona, ¿de acuerdo? Esperemos que no limpie muchas y que no se canse demasiado. Y fijaros, una aula a lo largo de su existencia en el instituto, desde que se da de alta hasta que se da de baja, ¿vale? Esperemos que pase en muchos años hasta que se dé de baja, ¿de acuerdo? Eso significará que se utiliza. Esta aula es limpiada por una o muchas personas de limpieza. Fijaros una vez más, hace falta aquí una clase asociación, pues que no he dibujado, bueno, pues por cuestiones de tiempo y de espacio, ¿de acuerdo? Siempre que hay una relación uno a muchos, necesitamos una clase asociación. Esa clase asociación arrastraría los identificadores de la clase limpieza y la clase aula. Y aparte tendría un identificador, un atributo que puede ser un identificador, lo más normal es que sea un identificador, depende de los casos, en el 90% de los casos será siempre un identificador, ¿vale? Que nos permita distinguirlas de las otras instancias. Por ejemplo, curso en el que esa persona, ¿vale? Ese empleado del departamento de limpieza se ha hecho cargo de ese aula. Crearíamos una clase asociación con el atributo curso, de tal manera que en el curso 2010-2011 tal empleado de limpieza, ¿de acuerdo? Ha limpiado tal aula. Y tal aula ha sido limpiada durante ese curso por una determinada persona encargada de la limpieza. Y fijaros, continuamos, ¿vale? La clase seguridad. Un personal de seguridad está a cargo o cuida una o muchas aulas. Es el responsable de la seguridad de una o muchas aulas. Y un aula, ¿vale? Fijaros que va a tener siempre asignado una persona que se va a encargar de su seguridad. En este caso no hace falta crear una clase asociación, ¿vale? Las clases asociaciones solo se crean cuando las relaciones son de uno a muchos o de uno a muchos, ¿vale? Fijaros, muy importante, voy a pasarme a esta parte del esquema, porque aquí sí que está puesta la clase asociación. Esta clase asociación arrastraría los identificadores de las clases con las que está relacionado, en este caso, DNI y código, de tal manera que un alumno con un determinado DNI, ¿vale? Y una amonestación con un determinado código, por ejemplo, llegar tarde a clase, estropear material, faltar al respeto a un profesor, en una determinada fecha se ha producido. ¿De acuerdo? Deciros también que no es necesario, no voy a pedir en el examen que me señaléis los identificadores, ¿de acuerdo? Los doy por sobreentendidos, ¿eh? Sabéis que en bases de datos se les llama claves primarias, aquí en los diagramas de clases se les llama identificadores. No voy a pedir que me los indiquéis. Después, respecto a los campos calculados, que aquí no he llegado a implementar ningún ejemplo, sí que me gustaría, en caso de que saliera en algún problema, que me los indicarais con una barra horizontal. Deciros también que todas, aunque lo veremos la próxima evaluación, todas estas relaciones de herencia, ¿vale? De agregación, perdón, composición, agregación, nada, todas estas asociaciones se plasman posteriormente en el lenguaje de programación que vayamos a utilizar, ¿de acuerdo? En Java, en C++, en Sharp, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso ya lo veremos en un futuro. Bien, una vez visto esto, creo que he explicado por encima todos los elementos aquellos que pueden aparecer en un diagrama de clases y como siempre, pues espero vuestras sugerencias, aportaciones en el canal de YouTube porque seguro que surgen determinadas dudas, y así pues me ayudáis un poco pues a mejorar la asignatura y a intentar pues evidentemente, valga la redundancia, hacerla mejor. Lo dicho, espero vuestras aportaciones y vuestros comentarios en el canal.